del Nuevo Testamento también, en donde el Señor Jesucristo se manifestó como la luz de nosotros. Hoy justamente estudiaremos un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 43. Lean conmigo por favor Isaías 9:2, que es, digamos, el texto base de todos los sermones de esta serie. Léanlo conmigo, dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el mensaje de hoy se llama: aprovechemos la luz de la Navidad. La ONU declaró el año 2015 como el año de la luz, y aunque seguramente ellos se refieren al fenómeno que dicen algunos que todavía no descubren exactamente cómo funciona, pero están estudiando eso y hicieron actividades con respecto a ahorro de energía y cosas de esas. Pero nosotros todo el año hemos estado predicando acerca de la luz de Jesús, la luz del Señor. Hoy que se inicia el tiempo de Adviento, es muy preciso mencionar que la Navidad es justamente el nacimiento de la luz. La Navidad es la historia de un pueblo o una humanidad sumida en las tinieblas, y la aparición entonces de la luz en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la historia misma de la primera Navidad, la Navidad real, no me refiero a las fiestas y eso, sino la Navidad, el nacimiento de Jesús. Navidad significa eso, nacimiento. El nacimiento del Señor Jesucristo es una historia de luz, ¿no es cierto? Una estrella iluminó, una estrella luminosa anunció el camino a los sabios. Cuando nos imaginamos el coro de ángeles, sin duda que usted y yo nos imaginamos un resplandor, un grupo de seres celestiales resplandeciendo, iluminando el horizonte en algunas de las colinas ahí de Belén, anunciando a la gente sencilla del pueblo que el Señor Jesucristo había nacido. Pero por supuesto, la luz más importante es la luz misma de Jesús, Él mismo naciendo entre nosotros, Él siendo la luz de Dios, siendo la revelación de Dios en nuestras vidas. El pasaje que vamos a leer es un pasaje muy interesante porque es paralelo de los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, que sitúan al Señor Jesucristo en el Getsemaní, teniendo una lucha, una angustia por aquello de morir por nosotros. ¿Se acuerdan aquella frase? Señor, si es posible, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Recuerdan eso? Es una angustia que experimentó el Señor. Pues Juan no nos cuenta esa historia del Getsemaní. Él no nos cuenta esa historia, él se salta eso. Pero en este pasaje, capítulo 12, Juan nos cuenta de ese momento de angustia del Señor. Es interesante porque Juan sitúa al Señor en esa angustia, en un momento en el que Él va caminando, enseñando a sus discípulos y a la gente del pueblo. De hecho, tiene un diálogo con el Padre, ese diálogo que en los otros evangelistas nos dicen que tuvo en el Getsemaní. Tiene una especie de diálogo parecido al del Getsemaní, pero delante de las personas, tanto que las personas escuchan la voz de Dios. Lo leeremos. Nos hace entender una cosa: no hay contradicción entre los evangelistas. Lo que nos aclara Juan, que nos da, digámoslo así, un dato extra de los otros evangelistas, es que esa lucha que tuvo el Señor Jesucristo en el Getsemaní fue una lucha cotidiana. No solo en el Getsemaní la vivió, sino que la vivió en otros momentos de su vida, porque justamente su misión era morir por nosotros. Vayamos al pasaje entonces, porque en ese pasaje que vamos a leer ahora de Juan, el Señor Jesucristo es luz a sus discípulos y es luz a los seguidores esporádicos, los que de vez en cuando iban ahí a escucharlo. Es luz incluso a sus detractores. Y a todos ellos, junto con nosotros, nos hace una exhortación para que aprovechemos la luz de la Navidad. Y digo la luz de la Navidad porque Él nació, se encarnó justamente en eso que celebramos en la Navidad. Vayamos al texto. Leámoslo todo el pasaje y déjenme decir algunas cosas, algunas enseñanzas de cada porción, y luego regresaremos a dos enseñanzas muy contundentes e importantes que creo que debemos reconocer ustedes y yo. Primeramente, Juan nos habla de la valiente lucha del Señor. Lean conmigo versículo 27 de Juan 12, dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Se parece, ¿no es cierto?, a lo de Getsemaní. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si sigue usted leyendo, resulta que hay gente alrededor de Él. No está en el Getsemaní, sino que hay gente alrededor de Él y personas y lo cuestionan y demás. Pero esto nos habla primeramente de la valiente lucha del Señor. Se trata del enfrentamiento, del terror por la muerte y la pasión por la obediencia. Por un lado está el temor, el terror por la muerte que todo ser humano experimenta, y por otro lado está la pasión por la obediencia. Y si alguno de aquí está pensando, no, pero el Señor no pudo haber experimentado eso, el Señor fue con toda seguridad a la cruz, Él no tuvo temor ni nada. Si usted piensa eso, entonces la verdad es que está devaluando su experiencia. A mí me parece que el temor no demerita la acción del Señor, al contrario, la agiganta.
Si él era un hombre, 100% hombre, y sí lo era, seguramente experimentó terror, dolor, miedo. De hecho, la Escritura lo dice, que le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se acuerdan de esas palabras? Así que el temor no demerita la acción, sino la agiganta. Valor no es no tener miedo, sino sobreponerse al miedo por amor, y él hizo eso. Podemos decir que el Señor entró por la puerta angosta y caminó el camino estrecho de la obediencia, la entrega y el amor. Él nos había pedido que nosotros entráramos por la puerta angosta, que es Él, y el camino estrecho, que es Él, pero Él también anduvo por ese camino de dolor, de entrega verdadera, la valiente lucha del Señor. Pero la siguiente parte del pasaje nos habla del valiente triunfo del Señor. Lean conmigo el versículo 28, por favor. Dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tiene un diálogo con el Padre delante de otros. La victoria más alta es la obediencia. El triunfo más grande que un ser humano puede tener es que cuando está dudando entre hacer o no hacer una cosa, y cuando finalmente hace algo en obediencia a Dios, eso es victoria. El Señor experimentó una lucha en relación con entregar su vida en la cruz o no hacerlo, y su decisión al respecto glorificó al Señor. Por eso dice: Padre, glorifícate. Y el Padre le dice: ya me he glorificado por la obediencia del Hijo. El Dios que le había hablado en momentos cruciales de la vida, Dios habló cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Dios habló cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Pero ahora, una vez más, el Señor, Dios Todopoderoso, habla en medio de esta lucha que el Señor Jesucristo tiene. En este momento decisivo de entrega y sacrificio, Dios habla. La siguiente parte del pasaje nos habla de la valiente gracia del amoroso Maestro. Leamos los versículos siguientes. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La multitud no está en el Getsemaní. En el Getsemaní ni siquiera estaban sus discípulos, ¿recuerdan eso? Él quería que lo acompañaran Pedro, Juan y Jacobo, recordamos eso, y ni siquiera ellos pudieron acompañarlo, y estaba absolutamente solo. Pero aquí está rodeado, dice la multitud, escucharon la voz de Dios. ¿Qué será? ¿Un ángel? ¿Será un trueno? ¿Algo así? Pero aquí el Señor expresa una gracia valiente de maestro amoroso. Los religiosos del tiempo del Señor habían perdido la esperanza de que Dios les hablara a los seres humanos en forma directa, como a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Los fariseos decían que Dios ya no hablaba así, que eso se había acabado ya en Malaquías y se acabó, ya no ha vuelto a hablar Dios. Tenía 350 años, según ellos, que Dios no hablaba. Pero aquí el Señor les presentó de nuevo al Dios que habla, el Dios que se revela a los hombres. De hecho, esa es la esencia del Señor Jesucristo entre nosotros, naciendo entre nosotros. Es la esencia de la misión del Señor: revelarnos a Dios, darnos a conocer a Dios, abrirnos las puertas y las ventanas del cielo para que escuchemos su voz. Tenemos que reconocer que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es parcial. ¿Podemos conocer cosas de Dios a través del Antiguo Testamento? Sí, algunas cosas, que es todopoderoso, que es tremendo, que es fuerte, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en el Nuevo Testamento Dios se nos revela de una forma más clara a través de Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es eso. La Navidad, entonces, el nacimiento del Señor, su encarnación, es decir, es la inauguración de un diálogo directo de Dios con los seres humanos que le buscan. Nosotros, espero que todos somos de esos que le buscamos. La siguiente parte del pasaje nos habla del valiente enfrentamiento del Señor. Este es el pasaje que más me causó impresión, no sé si dolor, esperanza, aliento, todas las cosas juntas cuando hice el estudio de este pasaje para compartirlo aquí. Este fue el versículo que más me impresionó. Léanlo conmigo, por favor. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué dice este pasaje? 3 cosas. Número 1, que su misión no fue fácil. Enfrentó cara a cara las fuerzas del mal. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por causa del pecado, dice el apóstol Pablo, estábamos vendidos, ustedes y yo, al mal, al enemigo. Estábamos presos del mismo diablo. Y el Señor Jesucristo viene y lo enfrenta. Segunda verdad de este pasaje: su misión fue exitosa, derrotó el poder del enemigo. Amén, gloria a Dios. Primera enseñanza: su misión no fue fácil, fue enfrentar al mismo demonio. Segunda enseñanza: él triunfó, venció. Pero la tercera cosa que hay que decirla con mucha reverencia y gratitud: su victoria fue precisamente su muerte por nosotros. Él enfrentó cara a cara al mal
Él lo derrotó, pero lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, aquella vez en el Getsemaní, los discípulos no pudieron acompañarle, porque era la idea que no le acompañara a nadie, que estuviera absolutamente solo, para que no tomara la decisión de morir por nosotros. La Escritura incluso dice que el Señor dijo: esta es la hora de las tinieblas. Digámoslo así, había un poder, todos los demonios del mundo se habían concentrado para hacer tropezar el plan de salvación. No lo lograron, porque el Señor Jesucristo finalmente dio su paso de fe y entregó su vida por nosotros. Este pasaje entonces es crucial en la salvación nuestra. La siguiente parte del pasaje nos habla de la atracción de su valiente entrega. Lean conmigo los siguientes versículos, por favor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El concepto de Mesías de la gente de su tiempo era el de un guerrero montado en un caballo de conquista, un caballo blanco. Ese era su concepto de Mesías. Nadie hubiera imaginado al Mesías muriendo, y mucho menos muriendo en una cruz romana, mucho menos. Ellos hubieran pensado que no vino a matar a los romanos, que no vino a eso, a destruir a todos los pueblos que nos oprimen y hacer que los judíos nos levantemos y seamos los gobernantes del mundo. ¿Y cómo que el Mesías va a morir? Porque Jesús dio noticias claras de eso. Su mensaje fue clarísimo. Él no atraería a las multitudes con milagros, ni con ofertas de prosperidad ni de no sufrir, sino con el magnetismo de su amor mostrado en la cruz. La siguiente parte del pasaje es un desafío valiente para nosotros. Léanlo conmigo, por favor, versículos 35 al 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se trata de un desafío a aprovechar la luz, un desafío a creer en la luz y un desafío a ser hijos de luz. No lo abordaré esto abiertamente porque es el meollo del mensaje de hoy. Después regresaremos a este pasaje, porque este pasaje es la clave para interpretar todo el pasaje. Vayamos al siguiente entonces. El valiente desafío rechazado por los cobardes. Se los leo yo, dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El Señor Jesucristo, hermanos míos, está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Si vamos al pasaje del Antiguo Testamento, entenderemos mejor lo que el Señor quiso decir al interpretar este pasaje del Antiguo Testamento y aplicarlo a ese momento. Y debo decirles una cosa: el pasaje no nos habla de la condenación predestinada para algunos seres humanos, o sea, como que Dios predestinó a unos para condenarse, sino de la actitud obstinada de algunos seres humanos que hace que, a pesar de tener evidencias de la luz, prefieren cerrar los ojos para no verla. La cita de Isaías nos habla de la orden de Dios. Si usted lee todo el contexto de Isaías, nos habla de la orden que Dios le dio a Isaías, el profeta, para que predicara la verdad con tal claridad que los oyentes tuvieran que tomar una decisión radical y se manifestaran los que no están dispuestos a creer. Como si Dios le dijera a Isaías: mira, Isaías, predica tan claramente que los que están condenados porque están obstinados en rechazarme, se note que están condenados, para que salgan a flote los que están condenados y también salgan a la luz los que quieren arrepentirse y quieren creer en mí. Esto es un desafío para los predicadores. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que un predicador como yo debemos predicar tan claro el mensaje del Evangelio que una de dos: o la gente se convierte o se enoja y se va. Pero si alguien permanece mucho tiempo aquí y ni se convierte ni se va, algo no estamos predicando bien. ¿Sí me explico? Algo estamos haciendo mal, porque el Evangelio debe ser tan claro que hace que los que están en una actitud de rechazo al Evangelio verdadero no lo soportan. Esto es algo que sigue pasando el día de hoy. Si predicamos el mensaje radical del Evangelio, algunos se ofenderán, cerrarán sus corazones y rechazarán. ¿Es Dios responsable de que los seres humanos no crean en Él? Por supuesto que no, pero sí es Dios el que hace que su incredulidad sea manifiesta.
¿Qué significa que endurece el corazón de ellos? Porque dice el texto. Significa que les habla y les desafía con tal claridad que el ser humano debe tomar una decisión radical. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted está enfermo, tiene de los ojos, tiene conjuntivitis, así que se la pasa ahí acostado y porque tiene de veras, está enfermo en serio, los ojos cerrados y poniéndole gotas y demás, y de repente son las 12 del día y tiene que salir y sale a la luz del día, ¿y qué le pasa con sus ojos? ¿Puede ver perfectamente? No, haga de cuenta Drácula en las películas, no. Porque los ojos enfermos se resisten a la luz. Eso es lo que dijo Jesús aquí. Que se ha predicado el Evangelio con tal claridad que aquellos que son obstinados en su rechazo se manifiestan como condenados. Después dice el pasaje lo siguiente: un valiente desafío para nosotros, el discipulado cristiano. Lean conmigo los últimos versículos. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, lo que dice este pasaje es lo siguiente: ante el desafío del Señor hay diferentes reacciones. Hay quienes no creen y rechazan. Hay quienes creen con pasión y se entregan por completo. Y tristemente hay quienes tratan de ser cristianos secretos. ¿Conoce usted cristianos secretos? Nadie sabe que son cristianos. Creo que ni ellos mismos están bien seguros. Y se portan como mundanos, pues para tapar las apariencias, para no tener problemas. No existe, no puede haber eso. Ser discípulo quita lo secreto y ser secreto quita lo discípulo. ¿Sí estoy hablando claro? Si eres cristiano eres público, si eres discípulo se nota. Y si eres secreto no eres discípulo entonces. El dilema es, ¿qué clase de luz te atrae más? ¿La luz del Señor o la luz de los hombres? Porque el texto dice que algunos que como que se convirtieron o querían convertirse o creían en el Señor, pero tenían miedo de los hombres, de lo que dijeran de ellos y que los expulsaran de la sinagoga. Hermanos míos, en resumen, la Navidad es un desafío a aprovechar la luz del Señor. La Navidad es un desafío a aprovechar la luz del Señor. El pasaje clave que interpreta todo el pasaje es el desafío que el Señor hizo a los de aquella época y lo hace a nosotros también, para aprovechar la luz, para andar en la luz y para ser hijos de luz. Leamos una vez más el pasaje, léanlo conmigo, el pasaje clave, son versículos 35 y 36. Leen conmigo, está en la pantalla. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estoy seguro, hermanos, que la gente de aquella época entendió mejor el mensaje del Señor Jesucristo que nosotros, a menos que hagamos un esfuerzo para entenderlo. Ustedes y yo no tenemos mucha preocupación de que se nos acabe el día. Si usted y yo tenemos que escribir algo, escribir alguna carta, hacer alguna cosa, coser algún pantalón, hacer alguna maqueta para nuestro niño que mañana tiene que presentar la maqueta, o su disfraz de castor. ¿Se acuerdan del niño que decía que castor? Vamos, castores, va. Y usted tiene que hacerlo. Si se le acaba el día, no hay problema. Usted es mujer de trabajo, usted es varón de Dios, se esfuerza, prende las luces de su casa, prende las lámparas, se pone sus lentes de microscopio o de telescopio según la ceguera que tenga y hace lo que hace. Pero en aquella época no existía tal cosa. Así es que se le acababa a uno el día y se arruinó el asunto. Oye, vete a ver si la vaca ya parió y el rancho estaba no sé dónde, pero ya es tarde y a qué horas regreso. Era un problema. Entonces esa orden de aprovechen la luz antes de que se oscurezca, lo entendieron ellos más que nosotros. Porque nosotros, hermano, se va a hacer tarde. ¿Y qué tiene? Pues que va a ser de noche. ¿Y qué? Ni que fuera yo, ni que viviera yo en el rancho grande. Si en mi casa sí hay luz, pastor. En nuestro tiempo no lo entendemos tan claramente, pero por eso explico esto, para que captemos, hagamos un esfuerzo y captemos la urgencia del Señor. Muy bien, 2 enseñanzas nos presenta el Señor aquí. Primera de ellas, aprovechemos el presente, o sea, hoy, ahora, este momento. Aprovechemos el presente para vivir la luz de la Navidad. El Señor urgió a la gente que se apuraran a vivir la luz, a creer en Él, para vivir el Evangelio que les presentaba. Estaba a punto de ir a la cruz. Él lo había anunciado ya. No podían ni debían desaprovechar la oportunidad para creer en Él y seguirle. Sin embargo, muchos creyeron en Él después de su muerte.
Aún muerto creyeron en él. ¿Se acuerdan de José de Arimatea, Nicodemo? ¿Recuerdan estos valientes que aún estando muerto el Señor manifestaron su fe en él? Y muchísimos más creyeron cuando él resucitó. No pudo haber dicho, bueno, crean ahorita, y si no pueden, ay, cuando yo esté muerto, cuando resucite, van a poder creer en mí. Pero ¿por qué les surgía tanto? ¿Porque era indispensable creer antes de que muriera? No, porque es indispensable creer hoy, aprovechar hoy, el presente, ahora mismo. Hoy es el día de salvación. Por eso digo, ¿qué significa el urgente llamado del Señor? Significa varias cosas. Significa un desafío a tomar una firme decisión. Él ya hizo todo lo que necesitamos para experimentar la salvación. Ahora nos toca a nosotros decidir si aceptamos su llamado a creer, a seguirle y a entregarle nuestra vida. No nos confundamos. Sé que estas enseñanzas que surgen en este pasaje son muy elementales, son muy básicas. Alguien pensaría incluso que son para inconversos o para personas que no conocen a Cristo, y que es como un sermón evangelístico. Pero es que, ¿sabe una cosa? Jesucristo está hablando con sus discípulos, no solamente con los 12, sino con una gran multitud de discípulos. Creen en Él, creen en las Escrituras, saben las Escrituras. De hecho, le interrogaron con respecto a las Escrituras: ¿cómo dices que va a morir el Mesías? Si hemos leído en la ley que el Mesías no morirá nunca. Porque dijeron ellos, ya lo leímos. Por eso les sorprendía que dijera que iba a ser levantado en la cruz, en una cruz romana. Ellos son conocedores de la palabra. Podríamos decir en nuestro contexto, son bautistas, o metodistas, o presbiterianos, o nazarenos, o isimaros, no sé cómo se dicen los de la Iglesia Cristiana Internacional, o pentecostales, libres, o lo que sea. Ven canales cristianos, pero el Señor piensa que ellos deben tomar una decisión firme de experimentar la luz, porque de repente hay personas, incluso en las congregaciones, que no han experimentado la luz. Significa un desafío a vivir la fe ahora mismo. El Señor dijo, lean conmigo estas palabras que Él pronunció: andad entre tanto que tenéis luz. E insisto, está haciendo la metáfora del día, el sol se oscurece, ya no hay luz, pero está ayudándoles a entender algo espiritual. La gente de su tiempo le pudo ver personalmente, escuchó sus enseñanzas, pudieron preguntarle lo que quisieran, algunos incluso experimentaron sus milagros. Sin embargo, no todos creyeron en Él, no todos se hicieron sus discípulos realmente. De hecho, algunos se convirtieron en enemigos y lo crucificaron. Podemos decir que aunque tenían la luz, fíjese, aunque tenían la luz, no experimentaron la luz. ¿No le hubiera gustado, hermano, ser uno de esas personas? Mi primo Hugo Irigoyen escribió una canción, compuso una canción que dice que le hubiera gustado estar junto al estanque donde el Señor Jesucristo fue alimentado, fue saciado su sed con el cántaro de la samaritana, y Él le dio a ella agua viva. Que le hubiera gustado ser el niño que el Señor Jesucristo tomó en sus brazos. Y yo digo, es cierto, yo hasta de leproso lo hubiera hecho si me daban ese papel, ¿verdad? Que fuera un leproso que sanó, ¿cuál problema? O el joven de la viuda de Naín, ¿se acuerdan que resucitó? ¿No sería lindo? ¿No le gustaría, hermano, ser algún personaje de la Biblia? Pues estos fueron un personaje de la Biblia. Esta gran multitud que está alrededor lo tuvieron enfrente. El enviado de Dios, el pan del cielo ahí enfrente. Tenían la luz enfrente y no la experimentaron. Significa que nosotros podemos cometer el mismo error. Nosotros asistimos a la comunidad de fe en donde se predica de su luz. Leemos su libro que nos habla de la luz. Tal vez incluso oramos compartiendo con otros las cosas relacionadas con su luz. No debería existir una sola razón para que no caminemos en la luz. Así que este es un llamado muy serio para nosotros. Un llamado a dejar de ser simpatizantes o asistentes. Experimentemos su luz de verdad. Es un llamado a dejar de ser solo creyentes. Seamos discípulos. Es un llamado a dejar de claudicar entre dos pensamientos. Esa frase es bíblica, la agarré de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Elías hace un desafío. Decimos que hizo un desafío a los sacerdotes de Baal y de Astoret, pero en realidad fue un desafío al pueblo de Israel. Le dijo a Acab el rey, que era un mandilón, pero en ese momento no estaba su esposa, y por eso Elías lo pudo convencer. Le dijo, júntame a todo el pueblo, júntame a todos los de tu nación. Y se juntaron muchos del pueblo, líderes, y les dijo, dejen de claudicar entre dos pensamientos. Usó esta frase: si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, arrepiéntanse de seguir a Baal y sigan a Jehová. Y luego fue aquel reto de a ver qué Dios encendía el fuego, sin cerillos, sin gasolina, sin Vic, no sabe fallar. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios ganó el reto. Bueno, esa frase, dejar de
claudicar entre dos pensamientos. Yo digo que el llamado de Jesús es un llamado a dejar de claudicar entre dos pensamientos. ¿Entre qué pensamientos puede dejar de claudicar un ser humano de nuestro tiempo? Entre el evangelio verdadero y alguna religión antigua. Es que la religión de mis padres, es que no puedo yo traicionar la religión de mis padres, que de chiquito me enseñaron no sé qué. ¿Y cuál es la verdad? Si tu religión, si lo que te enseñaron es la verdad, si lo encuentras en la palabra, si de veras es verdad eso, síguelo con todo tu corazón. Pero si tienes dudas al respecto, si hace mucho que te defraudó, entonces ¿qué haces siguiendo algo solo por tradición? Sigue a Jesús, si es la verdad. Podemos dejar de claudicar entre los valores del reino y los valores del mundo. Es que, ¿qué van a decir mis amigos? Es que mis cuates, es que así soy yo, es que así he sido siempre. Y el cristianismo es una transformación de vida. Es un cambio de valores, de principios, de pensamientos, de forma de ser, de forma de mirar las cosas. El Señor Jesús transforma tu vida, transforma tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, transforma tu forma de hablar, de pensar, tu forma de celebrar la Navidad. Dejar de claudicar entre dos pensamientos, ¿como qué? Como la sana doctrina y algunos de los falsos evangelios que están de moda. Sí, los seres humanos del día de hoy, los que estamos aquí sentados, también recibimos el desafío de Jesús que dice: aprovechen el día, aprovechen la luz, vívanla ahora mismo. Tenemos la luz, andemos en la luz ahora mismo y cada día. Segunda enseñanza: aprovechemos su presencia para ser hijos de luz. El escrito que van a llevarse ustedes a casa me parece que dice la luz, pero debe decir de luz. Aprovechemos su presencia para ser hijos de luz. ¿Qué significa eso? Algunos de ustedes, su mamá se llama Doña Luz, pues ya la hizo. Es hijo de luz. Pero no es eso lo que se refiere, por supuesto que no. Debo decirles que cuando mi madre se alivió de mí, hace 56 años y algunos días, fue el 12 de noviembre, día del cartero, que cumpleaños, todavía me puede regalar un regalo si quiere, estoy bromeando. Cuando mi madre se alivió de mí, fue en el hospital que se llama La Maternidad La Luz. ¿No valdrá eso? ¿No aplica? ¿Qué significa eso? Aprovechemos su presencia para ser hijos de luz. Ser hijo de luz es una metáfora. Cuando se decía de alguien que era muy pacífico o que era una persona pacificadora, se decía que era hijo de paz. Jesús dijo cuando envió a sus discípulos a predicar el evangelio, dijo: si encuentran un hijo de paz, ¿qué se refería? A alguien que aceptara el evangelio tranquilamente. Dijo: permanezcan ahí. Él mismo usó la metáfora cuando se llamó a sí mismo el hijo del hombre. ¿Hijo del hombre? ¿Qué significa eso? Que era 100% hombre, humano. Se usaba esa palabra para referirse a algo que tenía las características de aquello de lo que se decía que era hijo. Si era una persona muy justa, era hijo de justicia. Así es que cuando dice aquí hijo de luz, significa de alguien que tiene las características y la naturaleza de la luz. Y Jesús dice que seamos hijos de luz. Es un desafío serio, es un desafío a definir nuestro rumbo. El Señor dice que si tenemos luz, y si la tenemos, que creamos en ella, y si creemos en ella, seamos hijos de luz. Eso define nuestra vida como una vida plena, sin confusiones. La luz no tiene confusión, no tiene tinieblas. Sin tinieblas, sin confusión, sin oscuridad. Pero también dice el Señor, lean conmigo esto que añadió Él: porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es lo más grave del asunto. Aquellos que viven lejos de la luz no se dan cuenta de su situación. Las tinieblas les impiden ver el peligro y no hacen nada para ponerle remedio. Es algo tan triste como delicado. Y algunos en su ignorancia hasta alardean de sus creencias, sus actitudes y su filosofía de vida llena de tinieblas, sin darse cuenta de que en lugar de ser campeones son perdedores. Ustedes saben que mi esposa, su libro Mírate en este espejo, le ha bendecido mucho Dios. La Casa Bautista de Publicaciones ha hecho ya varias ediciones. De hecho es muy interesante porque la edición 1 y la edición 2 surgieron el mismo año. No cambió de año, las dos dicen el mismo año, pero es la segunda edición porque muy rápido se acabó la primera edición, tanto que la Casa Bautista le pidió a mi esposa que escribiera un segundo libro, y antier o algo así lo terminó. Oren por ella porque ya lo va a mandar a la Casa Bautista para que sea revisado y esas cosas. Y resulta que me lo dio para que yo lo revisara desde el punto de vista de esposo, pastor, persona que la quiere.
Sí, y lo estoy haciendo. Y hay una parte que me gustó mucho, que mi esposa agarra algunas frases. Usted y yo tenemos frases, las ponemos en nuestro muro, en Facebook o en algún lugar de nuestros, ¿cómo se llaman? Grupos sociales, o ¿cómo se dice? Nuestras redes sociales. Y hay frases muy domingueras que de repente sacamos de no sé quién. Hay una que a las mujeres les encanta, que dice así, una persona, una cantante, dice que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, de ninguna cosa, de sus fechorías, no me arrepiento de nada, porque todo eso ha hecho de mí la mujer que soy. ¡Qué bárbaro! Ganas de hacerle así como el Cuauhtémoc, ¿verdad? ¡Qué frase! Y la ponen personas por ahí y la gente se emociona. Y hay otras. Mi esposa agarró varias frases de esas, de diferentes personas, pero se dio la tarea de investigar la vida de quienes las dijeron. Y descubrió que son unos fracasados de primera. Algunos se suicidaron incluso. Divorciados, fracasados, amargados, drogadictos. Pero agarramos su frase y la ponemos. ¡Qué frase! ¡Qué bárbaro! Es que la gente que vive en las tinieblas ni cuenta se da que vive en las tinieblas. ¿Se acuerdan lo que decía Sócrates? Que él decía que había 4 tipos de personas. Él decía que él no conocía a nadie, pero debe existir alguien que sí sabe que sí sabe. Dice, pero no conozco a nadie que sí sabe que sí sabe. Él decía, yo por lo menos soy de los que sí sé que no sé. Y dice él que hay gente que no sabe que sí sabe. Pero los peores son los que no saben que no saben. O sea, estos no saben, pero ¿qué creen? No saben. Esa es la burrez más fenomenal. Y Jesús habla de esos cuando dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, ni sabe que está en tinieblas siquiera. Se cree triunfador. No, es que mis principios, es que yo tengo mi punto de vista personal, es que creo en Dios a mi manera, que mi religión es que yo opino. Y está en tinieblotas y ni cuenta se da. El sabio Salomón dijo, lean conmigo lo que dijo Salomón: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y también dijo Salomón, Proverbios 14:9, léanlo conmigo: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Y en qué sentido se mofan del pecado? Se enorgullecen del pecado y critican a los que piensan que eso es pecado. ¡Qué tragedia! Creen que están en la luz cuando en realidad están en las tinieblas. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Esto de ser hijo de luz es un desafío a vivir en la luz. Se trata de un llamado ético, moral. Tiene que ver con comportamiento y no solo con reflexiones filosóficas. Pablo habló de esto de ser hijos de luz. Leamos algunos de sus pasajes, Efesios 5, 8 al 14, se los leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora, no nos confundamos. La salvación no es por obras. No es por obras. Pero si somos salvos de verdad, es decir, si experimentamos la luz del Señor, entonces nos portamos diferentes a las tinieblas. Ya no hacemos lo que hacíamos cuando no estábamos en la luz sino en las tinieblas. Hay cosas que ya no hacemos, hay cosas que ahora hacemos. Y no es que las hagamos o no las hagamos porque nuestra religión nos manda o nos prohíbe. No, es que no nos apetecen las tinieblas. Punto. No se me antojan las tinieblas. He sido transformado, ahora estoy en la luz y me gozo y me apetece y me animo en la luz y no en las tinieblas. Si alguno de nosotros se la pasa luchando contra las tinieblas, no debo hacer eso, y de hacer aquello, y el emborracharme, e irme de juerga, no sé qué, y hacer esto. Si alguien se la pasa luchando por eso, discúlpame, estás metido en las tinieblas. Lo que te hace falta no es ponerte así, unas cosas así, ¿cómo se llaman los caballos de los toros, de los picadores? Les ponen aquí unas cosas, ¿verdad? Para que no vean al toro. Yo como que lo ven y salen corriendo, hasta yo. Entonces les ponen así unas cosas y hay cristianos que piensan que eso es la santidad, andar así como que no quiero ver mejor. No, lo que necesitas es experimentar la luz del Señor y dejar que te transforme, de tal manera que las cosas de las tinieblas
Pues está bueno que quieran eso las tinieblas, pero a mí eso no me apetece. Otro texto de Pablo en Tesalonicenses, primera, versículos 5 al 8 del capítulo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo dice, cuidado con eso. Hay gente que es de las tinieblas, de noche, vive de noche, pero nosotros andamos de día. Y está hablando, por supuesto, no solamente del asunto cronológico de día, noche, el sol, la tierra dando vueltas en su eje. No solo habla de eso, habla por supuesto de asunto espiritual. El asunto es claro. El cristiano, si de verdad lo es, vive en la luz. Y como vive en la luz, no se esclaviza a vicios. No necesita de licor, cigarro, drogas para agarrar valor, para ser feliz, para desahogarse, para evadirse de sus conflictos. No necesita asistir a lugares donde se exalta la sensualidad, donde se proclaman valores mundanos, donde se vive desenfreno o inmoralidad. He sentido no sé, el mover del Señor para repetir unos estudios que tuvimos aquí en nuestra iglesia. No sé si hace 2 años o hace cuándo, hermanos, ayúdenme. Se llamaron Manual Eclesiástico. ¿Se acuerdan de esos estudios? ¿Fueron hace 3 años o hace 2? 4 años. Manual Eclesiástico. En ese Manual Eclesiástico era un estudio bíblico que estábamos todos juntos, no había división en clases, pero en esa época no teníamos culto a las 10, me parece, ¿verdad? Por eso lo hacíamos a las 10, porque era el instituto, no había culto a las 10. Y estaban todos juntos conmigo. Yo di una serie de instrucciones bíblicas y abordamos, entre otras cosas, el cómo hacer fiestas cristianas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y yo expliqué, y he sentido la tentación de volver a dar eso, porque de repente, bien lindo, vamos al culto, no vamos al templo, y me piden que ore por la quinceañera o por los novios, y oramos y todo eso, y de ahí nos vamos a una pachangota mundana bárbara. Yo incluso, pues regularmente no voy, pero cuando voy, hasta para no hacerle la malhora, me voy temprano, ¿para qué? Porque percibo que hay cosas que van aumentando y ya que se va el pastor, ahora sí es cuando. Y digo yo, lo hubieran hecho antes también, a lo mejor hasta le entro, como quién sabe. ¿Para qué tanta santurronería? Pero el cristiano anda en la luz, es hijo de luz, es diferente, se comporta de diferente manera. No necesita asistir a lugares donde se exalta la sensualidad, donde se proclaman valores mundanos, donde se vive desenfreno o inmoralidad. En lugar de todo ello, el cristiano comparte fe, amor y esperanza. El cristiano que vive en la luz es un ejemplo viviente de un hijo de luz. Y esa es la exhortación de Jesús aquí. Sí, es algo muy fundamental, pero me pregunto, ¿lo estamos viviendo a plenitud? Amén, gloria a Dios. Entonces solamente gocémonos con este mensaje. Pero si algo no estamos viviendo, entonces adjudiquémonos este mensaje para nosotros, porque el Señor dice que aprovechemos el presente. Hoy mismo le surge, dice, ahora que hay luz, que aprovechemos el presente para experimentar la luz. Y luego nos exhorta a que aprovechemos su presencia en nuestra vida para ser hijos de luz. Y eso significa un desafío ético, moral, un desafío a un comportamiento diferente. Si quieren más claro, que seamos buenas gentes, pues, que seamos lindas personas, que si soy esposo, sea buen esposo. Y si soy padre, buen padre. Y las esposas, buenas esposas, respetuosas, amables. Y si como padres respetuosos con nuestros hijos, padres de confianza ante los cuales los hijos puedan venir y compartirnos cosas. No de esos que llega a la casa y los hijos, ya llegó la fiera, cállate, guarda silencio. Porque hay tensión cuando llegó el ogro, la fiera, hombre, mujer, como sea. Esos que nos intolerantes. Que seamos el vecino de confianza, al que la gente del barrio puede acudir. Ve, dile ahí a doña no sé qué, a don no sé qué. Él escucha siempre. Es más, te aseguro que va a orar por ti. Nomás aguántate un rato porque va a sacar su Biblia y te va a poner una revolcada por la Biblia. Pero que los vecinos digan, ay, ve con él es una persona de confianza. Que en el trabajo seamos el compañero de trabajo, el jefe comprensivo, el compañero que ora por los demás, que comparte amor. Eso es ser hijo de luz. Gente buena,
No como en el mundo, amargura, odio, envidia, competencia, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Pero en la luz, el compartir. Y más ahora que celebramos el acontecimiento más importante, la llegada de la luz a la tierra, el Señor Jesucristo. Tengo un desafío a vivir la luz de la Navidad. El Señor nació entre nosotros para mostrarnos, revelarnos, acercarnos y permitirnos experimentar la luz de Dios. Él dijo, lean conmigo el versículo 32, ya lo leímos, pero una vez más, léanlo conmigo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya dijimos que a la gente confundió esta palabra, porque ellos no imaginaban que el Mesías fuera a morir, y mucho menos que fuera a morir en una cruz romana. Si usted dice, pues que no habían leído Isaías, me late que no habían leído Isaías o lo interpretaban de diferente manera, porque está muy claro en Isaías, en muchos profetas, pero especialmente en Isaías. Tan no entendieron eso, que durante su ministerio llegaron a exigirle señales para que demostrara que él era el Mesías. Mire cómo nos cuenta Mateo 12, 38 al 40 en la escritura. Va a aparecer ahí en la pantalla, si quiere usted, y lo lee conmigo. Dice el texto de Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oiga, su respuesta fue contundente. Primero les llamó generación adúltera, ¿no? Eso ya es grave. Pero además les dice, no les será dada más que una señal, solo una señal. La señal del profeta Jonás. ¿Y qué es eso? Es una alusión a su muerte, su sepultura durante 3 días. ¿Podemos captar lo importante de la enseñanza? Él no quiere atraer a los seres humanos con milagros, señales, unciones, experiencias de éxtasis, conciertos, reuniones masivas, declaraciones, ofertas de prosperidad o de no sufrir. Él quiere atraer a los seres humanos con el magnetismo de su obra en la cruz del Calvario. Él dijo eso. Por eso cuando sale alguien con que esta señal, que la señal del oro, que la señal de los diamantes, que la señal de la Biblia en el suelo para que se tumben todos, que no sé qué, perdóneme que sea tan radical, pero hay ahí un falso profeta y hay ahí un falso predicador. Jesucristo dijo, no le será dada señal, y llamó adúltera a una generación que quiere creer por señales. Y dijo, hay una señal de la historia, hay una señal universal en la que deberían creer los que van a creer en mí. La señal de su muerte en la cruz. Si eso no atrae al ser humano, entonces nada lo atraerá a Dios. Y si algún ser humano lo atrae otra cosa que no es eso, entonces no le está trayendo la luz de Jesús, sino otra cosa. Lo que hizo en la cruz representa su amor, es decir, su interés por nosotros y su entrega total para salvarnos. Su pasión, es decir, su compromiso cabal y su obediencia al Padre. Y su sencillo plan de salvación, repito, su sencillo plan de salvación. ¿Qué tan complicado es entender que hubo un evento histórico? Él murió en la cruz y que murió en nuestro lugar, para que si deposito mi fe en eso que Él hizo, en Él, entonces no tengo que morir yo por mis pecados, porque Él ya lo hizo en mi lugar. ¿Qué de complicado tiene este mensaje? Algo tiene de complicado: la soberbia humana, el egocentrismo humano que nos impide someternos a esa verdad, a esta sencilla, clara verdad. Por eso es que no nació en un palacio, sino en un establo, y no fue acunado en terciopelo, sino en paja de un pesebre, y no llegó en un jet ni en una limusina, sino en el vientre humilde de una joven, y formó parte de una familia de seres humanos comunes. Si esto no nos atrae, nada lo hará entonces. Lo triste es que el día de hoy algunos son atraídos por el carisma personal de algún cantante o predicador, o por las ofertas, profecías, declaraciones, señales o cuentos de algunos falsos apóstoles o falsos profetas. Hermanos, seamos sabios, estemos pendientes. No vayamos a confundir las lentejuelas, los reflectores, el brillo de las pulseras y las monedas de oro con la verdadera luz.
Les digo que había más luz en el pobre establo de la pequeña aldea de Belén que en un gran auditorio, teatro o palacio el día de hoy donde se reúna cualquier congregación. Les digo que hubo más luz en aquella tarde gris en el Gólgota, cuando los cielos se oscurecieron, posiblemente hubo un eclipse. La Escritura dice que hubo tinieblas en toda la región cuando murió el Señor Jesucristo, pero había más luz ahí que todos los watts de la televisión que se llama cristiana el día de hoy. Insisto, si su cruz no nos atrae, como Él dijo que sucedería, nada lo hará. Y si nos atraen otras cosas y no su verdadero evangelio, entonces no conocemos la luz. Esto es lo terrible de la apostasía moderna, del cristianismo moderno, que hay muchas personas siendo atraídas por algo que no es la luz de Jesús. Es otra cosa. Es la pasión por la prosperidad. Es la pasión por creernos dueños y capaces de establecer pactos con Dios, como si Dios fuera alguien a quien yo puedo obligar a hacer un pacto conmigo, bajo mis propias cláusulas. Él ya hizo su pacto, punto. Lo acepto o lo rechazo, se acabó. El pacto es de Él, no mío. No puedo pactar con Dios. Puedo aceptar su pacto o rechazarlo. Es todo lo que puedo hacer. Él es el que establece el pacto, y por cierto es un testamento. Para que su pacto funcione, Él tuvo que morir y ya lo hizo. Y toda la herencia que Él puso en su pacto es para mí, con solo creer, no con hacerle cambalache. Si me bendices, si me ayudas a pagar esta deuda, te prometo que voy a ir a la iglesia. ¿Qué es eso? Eso es paganismo. Eso es superstición, eso no es fe. Eso no es creer en la luz. Creer en la luz es reconocer que lo que ya hizo por mí, ya lo hizo, no tiene que hacer otra cosa, ya hizo por mí algo. Y eso merece que yo entregue toda mi vida a Él. No a cambio de que me bendiga y me sane, no. Él ya lo hizo. Ahora me corresponde a mí entregarme por completo, punto. Si después de entregarme por completo Él me quiere bendecir, bendito sea. Y si quiere bendecirme llevándome de aquí al cielo, bendito sea. No está en juego eso. Está en juego que Él ya me bendijo y que yo me entrego por completo, punto, se acabó. Por eso digo, si su cruz no nos atrae, nada lo hará. Y si nos atraen otras cosas como estas doctrinas heréticas y no su verdadero evangelio, entonces no conocemos la luz. Aprovechemos este día para vivir su luz que nos trajo en Navidad, y aprovechemos su presencia para ser y vivir como hijos de luz. Esta temporada he notado eso en el DF más que en la provincia, mucho más que en la provincia. Esta temporada de la temporada navideña en México es tremenda. Se pone un tráfico bárbaro, ¿no es cierto? Se cancelan los asuntos de los carros, esos de los no circula, se cancelan, ¿no? Siguen. Entonces alguien saca carros de algún lado porque hay muchos. Y resulta que es un trafical, ¿no es cierto? Ida y vuelta y cosas. ¿Vieron en la televisión lo del Black Friday en Estados Unidos? Se agarraron a moquetes. ¿Los vieron? Yo dije, el UFC. No, era Dealers. No era la UFC. No era el Canelo y ¿cómo se llama el otro? Y Cotto. No, eran dos señoras en JCPenney. ¿Sí vieron eso en Estados Unidos? Se agarraban a moquetes la gente por una chamarra. Acción de gracias. Acción de gracias a Dios. Bendiciones a Dios. Pueblo agradecido. En Dios confiamos. Ya hasta los niños se enojaron. En Dios confiamos, pues a solo que se refiera a la moneda que tiene esa inscripción. Pero en México no estamos tan mejor. También hay cosas. ¿Qué hace falta a esta nación? ¿Qué le hace falta? Perdón que me emocione. A mi barrio. Todos los años en esta temporada pasan haciendo una peregrinación y nos tocan para ver si queremos unirnos. Cosas de esas, de vestir al niño o algo así, que no sé cómo se hace. De hecho ya se enteraron que somos cristianos y frente a nuestra casa, detienen su camino y hacen ahí algo y nos tocan para pedirnos un cerillo o algo así. Yo salgo y les presto cerillos y lo que quieran. No tengo veladoras y no les prestaba también. Pero ¿qué hacemos?
porque los critico. Idólatras, váyanse de aquí, idólatras. No saben lo que es la Navidad. No hace falta eso, a nadie le hace falta eso. A nadie le hace falta que un cristiano santurrón los ande criticando porque creen equivocadamente. ¿Qué le hace falta a la gente que nos rodea en la escuela, en el trabajo? Que yo sea un hijo de luz, y con mi forma de ser, con mi amor, con mi tolerancia, mi respeto, mi forma distinta de enfrentar las crisis de la vida, las que sean, las de esta guerra anunciada, las del equipo que pierde, también es crisis, no se crea. Sí, hay gente que me habla llorando. Las del matrimonio, las de los hijos, que podamos usted y yo ser hijos de luz. ¿No sería fantástico? Eso le hace falta a cualquier nación, que la iglesia de Cristo se crea su identidad, acepte su identidad y se comporte como tal. Y entonces, como hijos de luz, iluminen este mundo en tinieblas. Pero claro, hace falta que seamos hijos de luz entonces, porque podría ser que alguien aquí estemos como los que estaban rodeando al Señor, lo tenían enfrente. Y Él les dice, aprovechen, por favor, les dice, no tarden, les urge. Mientras tienen luz, anden en la luz. Está diciendo, les crean en mí ahora que estoy aquí. E insisto, no era urgencia solo porque iba a morir, porque podían creer después de eso también. Pero les surge porque hoy es el día de salvación, porque todo mundo debería convertirse hoy cuando recibes la luz, ahora mismo, antes de que las aves del mal, como dice la parábola del sembrador, vengan y quiten la semilla de tu corazón. Porque dice la escritura que esas aves que quitaron la semilla que cayó junto al camino, dice que era Satanás y sus ángeles. No esperes eso, cree en el Señor, llénate de su luz, deja que te transforme, dejemos que nos transforme y seamos hijos de luz, gente buena, gente portándose de manera diferente en este mundo lleno de tinieblas. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar estas cosas con mis hermanos y hermanas, y te pido, Dios, que nos ayudes a todos a vivir en tu luz y a ser hijos de luz de tal manera, Señor, que la gente que nos rodea tenga por lo menos un punto de referencia distinto, tenga por lo menos un ejemplo de una manera sencilla, diferente de comportarnos ante cualquier circunstancia. Que seamos buenos, Señor, buena gente, gente amable, amorosa, esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, vecinos, trabajadores, jefes, subordinados, con un comportamiento ético, moral diferente, para compartir con los que nos rodean tu luz. Gracias, Señor, por la señal eterna de tu muerte y tu resurrección. Y gracias por haber nacido entre nosotros. Bendito seas. Sigan orando, mis hermanos. Y no les voy a pedir que se pongan de pie ni que levanten su mano en esta ocasión, pero sí le pido que ahí en su lugar, cada quien en lo secreto de nuestro corazón y nuestra conciencia, le digamos a Dios la decisión que debemos tomar, que queremos tomar ahora. Tal vez queremos experimentar su luz por primera vez, digámoselo. Tal vez lo que queremos es ser hijos de luz, ser transformados, ser diferentes. Si estamos luchando contra algún problema de vicios o de costumbres mundanas, digámosle al Señor que queremos ser diferentes, que nos transforme, que nos dé nuevos apetitos, nuevos anhelos, nuevos gustos para vivir como hijos de luz. Escucha, Señor, nuestros ruegos, escucha a mis hermanos y hermanas, te lo suplico, y bendícenos en Cristo Jesús. Amén.